¿Es realmente posible transformar una cantidad tan pequeña como $50 en 500? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen cuando escuchan hablar de inversiones y del poder de hacer crecer el dinero con paciencia y método. Aunque pueda parecer un reto, la realidad es que sí se puede lograr si se aplican estrategias inteligentes, constancia y una mentalidad financiera enfocada en el largo plazo. En este vídeo se mostrará cómo un capital inicial reducido puede convertirse en un monto mucho mayor, siguiendo pasos claros y evitando los errores más comunes que cometen quienes recién comienzan en el mundo de las finanzas. Antes de continuar, se invita al espectador a suscribirse al canal Educa tu billetera y activar la campana de notificaciones. Allí encontrará información valiosa, consejos prácticos y métodos comprobados para aprender a administrar, invertir y multiplicar su dinero con inteligencia. Número 1. El poder de empezar con poco. Uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas cuando piensan en invertir es la creencia de que necesitan grandes cantidades de dinero para poder comenzar. Esta idea ha limitado a muchos a dar el primer paso hacia la independencia financiera. Sin embargo, la historia y los estudios en finanzas personales demuestran lo contrario. Iniciar con cantidades pequeñas puede ser no solo suficiente, sino incluso estratégico para construir una base sólida. El economista Thomas J. Stanley, autor del reconocido libro The Millionaire Next Door, señaló que la riqueza sostenida no depende de herencias ni de golpes de suerte, sino de la constancia en el ahorro y la inversión. Su investigación reveló que gran parte de las personas con un alto patrimonio comenzaron con aportes modestos, aprendiendo a manejar poco dinero antes de manejar mucho. Este principio se conecta directamente con la idea de transformar $50 en 500, un proceso que requiere disciplina y visión a largo plazo. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, también enfatiza que la educación financiera es más importante que la cantidad de dinero inicial. Según él, quien aprende a multiplicar $10 con paciencia y método, podrá escalar después a montos mucho mayores, mientras que quien no domina la administración de pequeñas cantidades difícilmente sabrá manejar grandes inversiones. De esta manera, el monto inicial deja de ser una limitante y se convierte en una oportunidad de practicar y adquirir experiencia. El poder de empezar con poco también se explica mediante el concepto de interés compuesto, que Albert Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo. Este principio establece que no solo se generan ganancias sobre la inversión inicial, sino también sobre las ganancias acumuladas con el tiempo. Supongamos que se invierten $50 en un activo que crece de manera constante a lo largo de los meses. Con paciencia, cada ganancia se reinvierte, lo que permite que la suma total aumente más rápido que si solo se mantuviera el capital inicial. Aunque las cifras al inicio puedan parecer pequeñas, con la repetición del ciclo los resultados se vuelven notables. Los estudios en psicología financiera también respaldan la importancia de comenzar con poco. La profesora Angela Duckworth, autora de Grit, The Power of Passion and Perseverance, sostiene que la perseverancia es más determinante que el talento o los recursos iniciales para alcanzar grandes metas. Trasladado al ámbito financiero, esto significa que lo esencial no es tener miles de dólares disponibles, sino la voluntad de mantener el hábito de invertir de manera constante, aunque se trate de sumas pequeñas. Este proceso tiene además un valor educativo. Invertir montos reducidos minimiza el riesgo y permite aprender de los errores sin que el impacto sea devastador. Al mismo tiempo, obliga a la persona a investigar, analizar y tomar decisiones informadas, desarrollando así la mentalidad necesaria para inversiones más grandes en el futuro. Cada dólar invertido se convierte en un maestro silencioso que enseña paciencia, responsabilidad y visión estratégica. Comprender el poder de empezar con poco es aceptar que cada gran logro financiero se construye con pasos pequeños y firmes. Transformar $50 en 500 no depende de un golpe de suerte, sino de una mentalidad entrenada en valorar cada aporte, por mínimo que parezca, y en comprender que la constancia y el tiempo son aliados más fuertes que cualquier inversión inicial elevada. Número 2.
dónde poner esos primeros $50. Cuando alguien se plantea invertir una suma pequeña como $50, es común que piense que no existen alternativas reales o que el monto es demasiado bajo para generar un impacto. Sin embargo, en los últimos años han surgido diversas opciones que permiten comenzar con capitales reducidos y, lo más importante, aprender los fundamentos de la inversión mientras se minimizan los riesgos. Una de las primeras alternativas son las cuentas de inversión automáticas o aplicaciones de microinversión. Estas plataformas, como Acorns en Estados Unidos o Books en Europa, permiten redondear las compras diarias y colocar esos centavos sobrantes en portafolios diversificados de bajo costo. Este método convierte pequeños aportes en un capital creciente sin que la persona perciba un esfuerzo excesivo. El economista Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en el año 2017, demostró a través de la teoría del empujón que los hábitos automáticos pueden cambiar el comportamiento financiero de las personas de manera significativa. Otra opción accesible son los fondos indexados. El inversor John Bogle, fundador de Vanguard y considerado uno de los pioneros en democratizar la inversión, defendía que cualquier persona, sin importar el monto inicial, podía acceder al mercado a través de índices que replican el comportamiento de grandes grupos de acciones. Al colocar $50 en un fondo indexado, se obtiene exposición a decenas o incluso cientos de empresas, lo cual reduce el riesgo de depender de un solo activo. El mercado de acciones fraccionadas también se ha convertido en una alternativa interesante. Antes era necesario comprar una acción completa, lo que limitaba a quienes tenían presupuestos bajos. Actualmente, plataformas de corretaje permiten adquirir fracciones de acciones de compañías reconocidas. Esto significa que un pequeño capital puede estar invertido en empresas como Apple o Amazon sin necesidad de desembolsar cientos de dólares. Aunque los beneficios iniciales puedan parecer reducidos, el verdadero valor está en adquirir experiencia y disciplina para reinvertir. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento constituyen otra alternativa válida para quienes prefieren seguridad. Si bien los intereses son más bajos que en el mercado de valores, cumplen una función esencial: proteger el capital inicial y generar un retorno seguro, aunque sea modesto. La clave en este punto no es tanto la ganancia inmediata, sino la formación del hábito de separar dinero con un propósito claro. Tal como explica George Clason en su clásico El hombre más rico de Babilonia, acumular capital, por pequeño que sea, es el primer paso hacia la riqueza. Además de estas alternativas formales, destinar $50 a educación financiera también puede ser una de las inversiones más rentables. Comprar un libro, acceder a un curso en línea o participar en talleres brinda conocimientos que multiplican el valor del dinero a largo plazo. Benjamin Franklin afirmaba que la inversión en conocimiento siempre paga el mejor interés, y este principio sigue vigente en la actualidad. Saber dónde poner los primeros $50 no significa buscar la rentabilidad más rápida, sino encontrar un espacio seguro y educativo que permita aprender, crecer y formar hábitos financieros sólidos. La suma puede parecer pequeña, pero bien dirigida se convierte en el primer ladrillo de una construcción mucho más grande. Número 3. El método para multiplicar. Transformar $50 en 500 no es cuestión de suerte ni de fórmulas mágicas, sino de método. La clave se encuentra en comprender cómo pequeños capitales pueden crecer a través de un proceso repetitivo basado en la reinversión, la disciplina y el tiempo. Este camino se sustenta en principios financieros ampliamente estudiados, como el interés compuesto, y en la capacidad de mantener una estrategia consistente. El interés compuesto ha sido reconocido como uno de los motores más poderosos de creación de riqueza. Albert Einstein lo describió como la fuerza más poderosa del universo, precisamente porque convierte el tiempo en un aliado del dinero. Supongamos que una persona invierte $50 en un instrumento financiero con un rendimiento promedio del 10% trimestral. Si esa ganancia se reinvierte en lugar de retirarse, el capital no solo crecerá por el rendimiento inicial, sino que las ganancias también empezarán a generar más ganancias. Con el paso de varios ciclos, la suma se multiplica mucho más rápido que si se dejara el dinero estático.
Para aplicar este método es necesario pensar en 3 pasos fundamentales. El primero consiste en iniciar con constancia, destinando siempre una parte del ingreso a la inversión. Incluso si solo se trata de algunos dólares adicionales cada semana, la disciplina refuerza el crecimiento del capital. El segundo paso es la reinversión de las utilidades. Gastar las primeras ganancias puede resultar tentador, pero mantenerlas dentro del ciclo de inversión es lo que permite que el dinero se multiplique. El tercer paso es evaluar periódicamente el progreso, asegurándose de que la estrategia siga alineada con las metas planteadas. Autores como Benjamin Graham, en su libro El inversor inteligente, enfatizan la importancia de la paciencia y la consistencia frente a la especulación. Graham sostenía que el verdadero inversionista no busca resultados inmediatos, sino un crecimiento sostenido en el tiempo. Esto implica que quien empieza con $50 debe enfocarse en aumentar la solidez de su método más que en obtener resultados rápidos. Un aspecto esencial del método es la diversificación. No todo el capital debe destinarse a un único activo o plataforma. Invertir en diferentes alternativas, como fondos indexados, acciones fraccionadas y cuentas de ahorro de alto rendimiento, disminuye el riesgo y ofrece mayores oportunidades de estabilidad. El investigador Burton Malkiel, en su libro Un paseo aleatorio por Wall Street, sostiene que la diversificación es una de las mejores defensas para enfrentar la incertidumbre de los mercados. El método para multiplicar no se limita al aspecto técnico. También incluye la mentalidad, mantener la calma frente a pequeñas pérdidas, evitar decisiones impulsivas y recordar que el crecimiento es un proceso a largo plazo son factores decisivos. Muchas personas abandonan demasiado pronto al no ver resultados inmediatos, sin comprender que el verdadero poder surge cuando los ciclos de reinversión se acumulan. De esta manera, el método para multiplicar convierte un capital modesto en una herramienta poderosa. $50 invertidos con disciplina pueden transformarse en 500, siempre que se combine la estrategia financiera con la paciencia necesaria para dejar que el tiempo y la constancia hagan su trabajo. Número 4. Paciencia y mentalidad financiera. Uno de los errores más comunes al iniciar un camino de inversión es esperar resultados inmediatos. La sociedad actual, marcada por la inmediatez y la gratificación rápida, ha fomentado la idea de que todo debe obtenerse al instante. Sin embargo, en el mundo financiero, la paciencia es una de las virtudes más rentables. Sin ella, incluso la mejor estrategia puede fracasar. La paciencia no implica pasividad, sino la capacidad de esperar el tiempo necesario para que los ciclos financieros hagan su trabajo. El psicólogo Walter Mischel, reconocido por su experimento del malvavisco en la Universidad de Stanford, demostró que los niños que lograban postergar la gratificación obtenían mejores resultados académicos y profesionales en la vida adulta. Esta misma lógica se traslada al ámbito financiero. Quienes son capaces de posponer recompensas inmediatas suelen obtener mayores beneficios en el largo plazo. El inversionista Warren Buffett, considerado uno de los más exitosos de la historia, atribuye gran parte de su éxito a la paciencia. Buffett ha señalado que el mercado es un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes. Su estrategia se basa en identificar oportunidades, invertir con convicción y esperar el tiempo suficiente para que las empresas en las que confía demuestren su verdadero valor. Para alguien que empieza con $50, este principio es fundamental, ya que las ganancias significativas no aparecen de la noche a la mañana, sino con meses o años de reinversión constante. La mentalidad financiera adecuada también desempeña un papel decisivo. Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford y autora de Mindset, The New Psychology of Success, explica que las personas con mentalidad de crecimiento entienden los errores como oportunidades de aprendizaje, en lugar de verlos como fracasos definitivos. Aplicado a las finanzas, esto significa que una pérdida temporal o una rentabilidad menor a la esperada no debe interpretarse como un motivo para abandonar, sino como una experiencia que fortalece el criterio del inversionista. Otra característica clave de la mentalidad financiera es la disciplina.
La constancia en aportar pequeñas cantidades y la decisión de reinvertir las utilidades requieren autocontrol. El economista Daniel Kahneman, premio Nobel en el año 2002, demostró en sus estudios de economía conductual que las emociones influyen fuertemente en las decisiones financieras. Muchas personas se dejan llevar por el miedo cuando el mercado cae o por la euforia cuando sube, lo que las lleva a comprar caro y vender barato. Una mentalidad sólida ayuda a evitar estos errores y mantener el rumbo de la estrategia establecida. La paciencia y la mentalidad financiera se convierten, así, en el pilar que sostiene todo proceso de crecimiento económico. Sin ellas, incluso con un método adecuado, el impulso emocional puede arruinar la estrategia. Pero con ellas, el tiempo se transforma en un aliado y el capital inicial, por pequeño que sea, encuentra la oportunidad de multiplicarse de manera constante y sostenible. Número 5. Pequeños hábitos que potencian tu crecimiento. Cuando se habla de transformar $50 en 500, la mayoría piensa en estrategias de inversión o en elegir el instrumento financiero correcto. Sin embargo, un factor igual de importante son los hábitos diarios que construyen disciplina y refuerzan el camino hacia el crecimiento. Son las acciones pequeñas y repetidas las que terminan generando grandes resultados con el tiempo. Uno de los hábitos más poderosos es el de ahorrar de manera constante, aunque sea en cantidades mínimas. James Clear, autor del libro Hábitos Atómicos, explica que los grandes cambios provienen de mejoras pequeñas y sostenidas, conocidas como el efecto acumulativo. Ahorrar $1 adicional cada día puede parecer irrelevante, pero al final del año representa más de $300 que, sumados a la inversión inicial, multiplican las oportunidades de crecimiento. Otro hábito fundamental es registrar los gastos y los ingresos. Llevar un control financiero sencillo, ya sea en una libreta o en una aplicación móvil, permite identificar fugas de dinero y redirigir esos recursos hacia la inversión. Dave Ramsey, experto en finanzas personales y autor de La transformación total de su dinero, sostiene que un presupuesto le dice al dinero a dónde ir en lugar de preguntarse a dónde se fue. La claridad en las finanzas personales fortalece el compromiso con las metas y evita caer en gastos impulsivos. La educación continua es también un hábito clave. Dedicar al menos 15 minutos diarios a leer sobre finanzas, ver conferencias o escuchar podcasts relacionados con inversiones enriquece la mentalidad y proporciona herramientas prácticas. Benjamin Franklin afirmaba que la inversión en conocimiento paga siempre el mejor interés. Y este principio sigue siendo vigente en una era donde el acceso a la información está al alcance de cualquiera. Otro hábito relevante es establecer metas claras y medibles. No basta con decir, quiero multiplicar mi dinero. Es más efectivo definir objetivos concretos, como quiero transformar $50 en 500, en un plazo de 2 años mediante aportes mensuales y reinversión de utilidades. La teoría de las metas de Edwin Locke, ampliamente estudiada en psicología organizacional, demuestra que los objetivos específicos y desafiantes generan mayor compromiso y mejores resultados que las metas vagas o generales. También es recomendable rodearse de un entorno que favorezca la disciplina financiera. Esto puede incluir grupos de estudio, comunidades en línea de pequeños inversionistas o incluso conversaciones frecuentes con personas que compartan intereses similares. El economista Jim Rohn solía decir que cada individuo es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Y aplicado a las finanzas, significa que rodearse de personas que valoran el ahorro y la inversión influye directamente en la propia conducta. Adoptar pequeños hábitos no solo potencia el crecimiento financiero, sino que además construye la identidad de un verdadero inversionista. Con el tiempo, la suma de esas acciones convierte el proceso de multiplicar $50 en 500 en un logro alcanzable y sostenible, reforzado por disciplina, conocimiento y un entorno favorable. Transformar $50 en 500 no depende de la suerte, sino de la combinación de estrategia, disciplina y tiempo. Cada sección del proceso, desde comprender el poder de empezar con poco hasta adoptar hábitos que potencien el crecimiento, demuestra que el dinero puede multiplicarse si se aplica un método sólido y una mentalidad financiera adecuada.
La paciencia permite que las inversiones crezcan de manera sostenida, mientras que la educación constante y el control de los hábitos financieros fortalecen la capacidad de tomar decisiones inteligentes. El aprendizaje práctico que se obtiene al manejar cantidades pequeñas es invaluable. No solo se gana dinero, sino también experiencia, confianza y seguridad para enfrentar inversiones más grandes en el futuro. Este enfoque permite que incluso un capital inicial modesto se convierta en un recurso que trabaje a favor del inversionista, paso a paso, día tras día. Se invita a todos los espectadores a suscribirse al canal Educa tu billetera y activar la campana de notificaciones. Allí encontrarán contenido constante sobre ahorro, inversión y estrategias para multiplicar el dinero de manera inteligente. Al seguir el canal, cada persona podrá acceder a herramientas, consejos y métodos comprobados que facilitan la construcción de una base financiera sólida, con la seguridad de tomar decisiones informadas y efectivas. Invertir en conocimiento y disciplina es tan importante como invertir en dinero, y Educa tu billetera ofrece la guía necesaria para que ambos recursos trabajen de manera conjunta en favor del crecimiento económico personal.